Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a toda nuestra gente que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Vamos a brindarle un conjunto de informaciones en el día de hoy. Hay noticias importantes. Quizá, Fernando, sin duda alguna, la noticia más importante para el día de hoy y lo que viene, y mañana, y lo que viene de los próximos días, será la fase final de este segundo juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Y para ello hemos preparado un programa especial con uno de sus abogados para mirar. Hay cosas que uno se olvida, ponerlos en perspectiva en el tiempo, qué fue lo que ha sucedido durante todo este proceso, el primero y el segundo proceso, qué son las cosas que se han hecho bien, que se han hecho mal, y qué es lo que dice la legislación panameña. Porque todos nos merecemos un juicio, sí, pero ese juicio que a nosotros nos hagan, nos merecemos un juicio hecho en derecho, con el respeto a la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Vamos a hacer un análisis exhaustivo para que usted tome sus opiniones. Pero antes hay algunas cosas que están ocurriendo, Fernando, en el mundo. Voy a darle un par de noticias mientras estamos aquí de regreso después de varios días, una semana prácticamente de apatrios, mucha gente en el interior, pero muchas cosas están pasando en el mundo. La primera cosa que quiero ponerles al día, Fernando, si me lo permites, claro, es, vamos a arrancar donde estamos parados en el COVID, antes de ir al especial del día de hoy. Y a nivel mundial, Fernando, si tienes las cifras allí, le adelanto que a nivel mundial hay una gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud, porque se estima que durante las próximas, de aquí a febrero del año 22, más de 500.000 de personas morirán adicionales. Wow. Del 5.1 millón que tenemos en este momento, aproximadamente, podría morir más de 500.000 personas, con focos en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia y de lo que sabemos de África. ¿Tienes alguna cifra, Fernando? Sí, ya estoy esperando que esto baje. El coronavirus app, que le llaman, y que veamos cuáles son los casos que hay en el mundo y que, pues, como dijo José, pues, todos pendientes de lo que pueda ocurrir en países, sobre todo Europa, Inglaterra y Alemania, que son los países que peor le va. En el mundo, pues ha habido 250.595.926 casos totales. Hay, atención, 90.660.892 casos activos. Ojo, porque lo importante de esta cifra es que se ceba principalmente en países desarrollados. Por ejemplo, los Estados Unidos, que sigue luchando para mantener, para bajar y no sale de la cifra de alrededor de 9 millones de casos activos. Estados Unidos hoy amanece con 8.893.318 casos activos. Ayer tuvo 22.668 nuevos casos con 422 muertos. Estados Unidos, pues, tiene ya 775.204 fallecidos en toda esta pandemia. Como habíamos avanzado, el viejo continente es donde, pues, se están dando esta mayor parte de casos. Inglaterra ayer tuvo 141.805 fallecidos. Ayer tuvo 29.849 casos nuevos. Alemania, pues, 20.701 casos nuevos, que son los dos principales focos en Europa. Repaso las cifras de nuestros vecinos. Costa Rica, pues, ha logrado reducir notablemente sus casos totales. Tiene 41.489 casos totales activos, perdón. Y Colombia, que se mantiene con 29.119 casos activos. Honduras sigue siendo el epicentro de esta pandemia en América Central, con 249.863 casos activos. ¿Cuál es la idea? Es que usted sepa que el COVID está en el mundo y se espera un resurgimiento del mismo, que ya está ocurriendo en ciertas áreas de Europa. Fíjense lo que está pasando en Rusia.
En Rusia hay cerca de 9 millones de contaminados. Le sigue Bueno, Turquía, casos totales, le sigue 8.795.000. le sigue Turquía. Sudáfrica está también infectada. Hay casos muy serios. Filipinas. En nuestro continente, sin duda alguna, Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú y Chile son los principales fuentes de contaminación, los que más casos han tenido y los que más muertes han presentado. Bueno, para dar una cifra, Brasil ha tenido 21.800.000 casos, es decir, que el 10% de su población ha estado con COVID. Pero mientras eso ocurre en el mundo, ¿qué está ocurriendo en Panamá? A ver si Noemí nos ayuda con las gráficas que le hemos presentado. Nuestra situación aquí en Panamá ha variado positivamente para nosotros. En el día de ayer, el MINSA nos informó que teníamos una positividad de 3,3%, casos activos de 1.634, 4 defunciones. Ahí está la primera gráfica, 26 personas solamente en cuidados intensivos y 118 personas en camas. A la primera gráfica, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando, fíjese que he eliminado para efectos de la visibilidad de la gráfica algunos números. Le he puesto algunos puntos de referencia, pero ahí están todos los números de la pandemia de que estamos midiendo del tramo en que esa lámina está. ¿Qué indica la pandemia? Si mire la curva polinómica de quinto grado, dice definitivamente en los casos positivos nosotros vamos a la baja. Esa es la primera noticia positiva que nosotros vemos. La gráfica es contundente, puedo decir con confianza estadística alta que vamos a la baja, de mantener nosotros los parámetros que tenemos nosotros. Fíjese la siguiente gráfica para que usted mire esto ahora desde otra perspectiva. Ahí está. Estos son los casos. Le he eliminado cifras para que se vea mejor la gráfica. Pero todos los números están contados. Recuerde que este es un programa de computación que mide las ecuaciones de sexto grado. Y fíjese lo que está ocurriendo ayer. Estos son los casos activos. Nosotros ayer reportamos 1.634. Recuerda que estamos en 13. Mire cómo ha caído la curva polinómica. Sí, que hemos estado en 56.000 casos activos. Vamos a la baja. Mire hace exactamente un año estábamos en 56.000. Mire el pico ese arriba, mire cómo subimos en enero de este año, mire cómo estamos en este momento. No, esa fue la factura de Fiestas Patrias del año pasado. Y eso nos está indicando a nosotros la siguiente gráfica. Eso es lo que se refleja en la siguiente gráfica. Noemí, si me ayudas. Ahí está. Este es el peso que COVID-19 como enfermedad, la COVID-19, porque es la enfermedad. Alguien se confunde porque no se dice el COVID o la COVID, porque la COVID, porque esta es la enfermedad, ese es el nombre de la enfermedad. El virus es el SARS-CoV-2. Por eso el artículo se usa en femenino. Bien, mire usted ahí, ¿qué nos está indicando ello? Ayer tuvimos solo 26 casos en UCI, en la línea de abajo. Mire cómo ha caído. Yo puedo decir que precisamente porque los casos activos han caído vertiginosamente y vamos a la baja. Mire la curva polinómica con qué precisión nos indica a nosotros que vamos a la baja. Una muy buena noticia. El peso que la COVID-19 hace sobre el sistema hospitalario panameño va a la baja. Y esta es una buena noticia para comenzar este lunes. Pásenme la siguiente gráfica. Ahí está. Este es la mortalidad. La letalidad en Panamá está por debajo de la mundial, está en 1.53, 1.52 en este momento. Vamos a la baja también en esa gráfica. Observe la curva polinómica. Al quitar todos los números se da cuenta que la curva se ve mucho más bonita. Pásenme la siguiente gráfica. Ahí está. Mire las últimas semanas en mortalidad semanal. Y nos está indicando que allí también hemos hecho unas grandes progresos. Hemos estado entre 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Fíjese, y deme la última para dar los indicadores epidemiológicos todos. La última gráfica que tenemos allí, esa es. Esos son los casos positivos, visto ahora desde otro ángulo. ¿Qué nos está indicando esto? Todos los indicadores epidemiológicos, gracias Noemí, todos los indicadores epidemiológicos que tenemos dicen lo siguiente. Tenemos un índice de reproducción del virus por debajo de 1, del umbral 1. Eso es importante. 2, nosotros tenemos la positividad por debajo de 5, lo que significa, y está más oscilando hacia 4, hacia abajo. Llevamos unas 10 semanas por debajo de 5 consecutivamente. 5 es un parámetro, recuerde, de los organismos internacionales para manejar este tema.
que por debajo de 5 nos indica que tenemos el virus bajo control, no eliminado. Tenemos un índice, ahí está, esta es la gráfica que mide, al final siempre se me queda el título de esa gráfica, este es el resumen porcentaje semanal de mensual de los casos positivos. Fíjense que vamos cayendo, ¿no? Ahí está, y la línea recta va a la caída. Bien, con todos estos casos y todos estos parámetros a la baja, nosotros los panameños, y tenemos un sistema de vacunación funcionando con mucha eficiencia, vacunación más mitigación, producen estos números que usted está viendo comparado con lo que está usted viendo en el mundo. Entonces todo esto nos ha permitido una reapertura, y tenemos que manejar esto con las variables que están ocurriendo en el extranjero, porque esta es una pandemia, no es una epidemia, no es solamente en Panamá, no es en el mundo. Como consecuencia de eso debemos ser cuidadosos en que los logros que hemos obtenido se mantengan. Hoy, lunes 8 de noviembre, nuestros números merecen que usted y yo, todos, reconozcamos que hemos hecho en conjunto, gobierno, población, un gran esfuerzo en este cambio. Bien, este es para que usted vea cómo estamos en el COVID mundial. Lo que está pasando en el mundo, Fernando, nos debe llamar atención. Nosotros le llevamos los hechos, ustedes decidan. Nosotros le estamos recomendando así que mantenga la distancia, use su tapaboca. Me alegra mucho que la cantidad de niños, de gente adulta, de jóvenes se está cuidando. Tenemos vacunas, la gente se está vacunando. La vacuna sigue siendo una de nuestras armas más letales contra el virus. Hoy el virus está acorralado. En Panamá. En Panamá. En otros lugares el virus está resurgiendo. Le plantea a ellos otro tipo de problemas. Bien, algunos otros temas internacionales que queremos que usted conozca antes de que iniciemos el programa especial. Primera cosa, después de la derrota de los demócratas el martes, aplastante en Virginia, que le demostró que era un estado que ellos debían ganar. Siempre ha votado demócrata también. Sí, y la victoria, pero el que ganó, republicano, ganó más contra la impopularidad de Biden que a favor de las tesis conspirativas de Trump. Pero la pérdida del martes en Virginia le hizo al Partido Demócrata tener que reaccionar. Pero fue una pérdida el martes. Aunque ellos retuvieron New Jersey, que ha sido difícil repetir en New Jersey, ganaron por escaso margen, pero ganaron. En términos generales, el Partido Demócrata recibió su primer chancletazo de la impopularidad del presidente Biden. Esto ocurrió el martes. Mientras el viernes, cuando damos nosotros el 5 de noviembre aquí, el Senado, la Cámara de Representantes, perdón, porque ya el Senado había aprobado esto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en un esfuerzo gigantesco que hizo el presidente Biden, logra pasar la ley de infraestructura, que significa 1.2 trillones de dólares. Eso es mucho dinero para infraestructura. ¿Qué cosas contiene esa ley? Ferrocarriles, renovación de carreteras, renovación de puertos, renovación del sistema de transmisión de alta tensión de los Estados Unidos, renovación de escuelas. Es una de las más, es la inversión más gigantesca de la historia de los Estados Unidos. Y este es un programa que se debe cumplir en 5 años. 3 años de la administración Biden llevarán de estos 5, y 2 si él se reelige, o 2 republicanos si se reeligen los republicanos. Esta es la inversión más importante que va a remozar todo Internet. Fernando, esto es gigantesco. ¿Qué logró Biden el viernes? Que 13 republicanos de la Cámara votaran con él y 7 demócratas votaron contra él. La extrema izquierda del partido, encabezada por la joven Alexandria Ocasio-Cortez, se opuso a esto, pero fueron derrotados. Y esta fue una gran victoria de Biden. Y ahora viene otro. Bueno, alguien que sabe moverse como pez en el agua en todo el... Y se pasó al teléfono, sí. Desde que llegó de Europa. Hombre,
hombre y mujer, ¿Cómo se hace? como se hace, por teléfonos, dándole sus explicaciones, demócratas y republicanos, un hombre con experiencia en el manejo del Congreso, cómo se hace ¿Cómo se hace? en una democracia. Creo que esto es importante. La segunda noticia que usted tiene que tener en mente es lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua, fíjese lo siguiente, la única delegación que ha salido a decir que allí se hizo todo bien fue la rusa. La rusa, Fernando, yo estoy escuchando el informe de la delegación rusa, estaba de vergüenza. Sí. Y el señor Ortega, antes de comenzar el conteo, sale por televisión con más de 40 minutos de intervención. Con su copresidenta. Con su copresidenta. ¿Un presidente? Es presidente. Copresidente. Copresidenta. ¿No? Dando un informe en medio del proceso electoral que no tiene nada por qué decir. Ahí le está diciendo usted por dónde va eso. Y en la mañana había pocas filas, aparecieron después con 67% de votación. Ortega sacó 75%, pero la mayoría de los verdaderos dirigentes de Nicaragua están presos. Y él dijo que están presos por traidores a la patria. Él decide quién es patriota y quién no es. Sin duda alguna, esta es una elección que no tiene ninguna credibilidad en el mundo. Ninguna. El presidente Biden se pronunció ayer duramente sobre esto. Vamos a ver cuál es nuestra posición respecto a eso que está ocurriendo. Biden está llamando a un esfuerzo hemisférico, porque esto es una burla al pueblo nicaragüense. Esto es una burla. Aquel que diga y piense que los sandinistas han hecho algo bueno, Ortega en particular, no entiende lo que está pasando. La represión, el hambre, y no tiene que ver nada con el bloqueo, o el llamado bloqueo, que no hay ningún bloqueo. Una gran parte importante de la población nicaragüense está viviendo hacia Costa Rica y otra viviendo hacia los Estados Unidos. Eso es lo que pasó en ese país. Pero quería hablarle de algunas cosas, Fernando, que vamos a tratar en el día de hoy. Usted conoce y ha oído hablar mucho de la palabra lawfare. La palabra lawfare es acuñada en inglés, pero lo que significa es el uso de la justicia por fines políticos. Y en nuestro continente, eso se ha aplicado de una forma brutal. Hablo de nuestro continente para no llevarlo a otros lugares del mundo, donde también ha ocurrido. Aquí, ahora ya no hay golpes militares. Aquí hay golpes civiles utilizando el sistema judicial para A, tumbar gobiernos, B, impedir candidaturas. Voy a comenzar con Brasil. Usted recuerda en el caso de Brasil, una parte importante de esta campaña que se hizo en Brasil estuvo dirigida por un hombre que se llama Sergio Moro, que surgió de juez en Curitiba y que fue el que llevó toda la campaña del lawfare contra quién? Dilma Rousseff, que era presidenta en ese momento, y contra Lula da Silva, que era el candidato real del Partido de los Trabajadores. Y en esa campaña brutal que él montó, en conjunto con los medios de comunicación brasileños, se llevaron por encima todos los procedimientos legales. Y él desde Curitiba logró imponer, violando la ley, acuerdos con fiscales, un juez, y condenó a Lula a 12 años de prisión. Y lo inhabilitó y logró que le dieran un golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff. ¿Recuerda, Fernando? Con Michel Temer, el hombre de... Y quedó Michel Temer como el evento más negativo en términos de corrupción del Parlamento brasileño es este caballero que pusieron de presidente. Y en eso se inhabilita al señor Lula da Silva y surge como ganador Jair Bolsonaro. Y Bolsonaro nombra a este caballero Sergio como ministro de Justicia, Sergio Moro. Un año después, Bolsonaro lo tiene que votar. Y ahora él anuncia que él va a correr para presidente. Porque Bolsonaro está desgastado, Lula da Silva está subiendo y entonces ahora este caballero que está bajo juicio, bajo proceso de investigación. Y fíjese lo que pasa en Brasil. La Corte Suprema de Justicia
haciendo caso omiso de lo que estaba diciendo la defensa de Lula da Silva, nunca le dio la razón a Lula da Silva y fue condenado. Después, la Corte Suprema de Justicia, en revisión de todo, ha echado para atrás todo el proceso que armó el señor Moro, porque se dieron cuenta de las manipulaciones que él estaba haciendo. Y la Corte levantó entonces, después de la condena, y Lula pasó años presos, casi 2 años y medio. 2 años y medio. Preso. ¿Ve? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Una fragmentación política en Brasil, un deterioro de la situación económica de Brasil, social, aquellos 40 millones de personas que Lula había rescatado de la pobreza, a pobreza y pobreza extrema, una recesión, inflación, y además de eso, hambre. Hambre. Ese es Brasil. Eso es el lawfare. Si usted va a Perú, con la teoría de caiga el que caiga, Fernando, ahora por otro juez, Ugaz, ¿te acuerdas? Sí, porque lo que tenía aquí como el gran ídolo. Sí, lo traíamos aquí para que nos viera a dar, Viene a dar clase de Bien, moral. ¿qué pasó en Perú? En la que caiga, el que cayó fue Perú. Tuvimos un periodo en Perú donde hubo 3 presidentes, uno nada más que duró 48 horas, después salió Vizcarra quedó condenado. Vizcarra que... Vizcarra quedó condenado. Y inhabilitado 10 años. Inhabilitado 10 años. Además de eso, en el proceso electoral que hace unos 100 días, no, hace más de 100 días, porque 100 días hace que el señor Castillo es presidente, no meses más atrás, en un proceso largo, dilatado, el profesor Castillo se alza con la victoria y Perú cayó en los 2 extremos. La ultraderecha por el Fujimori, una de las fuerzas más odiadas de Perú, la fuerza que encabezó Fujimori, y la ultraizquierda, que se llenó de gente radical que ha tenido que venir sacando Castillo, pero el sistema está inestabilizado. Y hoy la élite de Lima intenta llevarse por los cachos al presidente Castillo. Es el resultado de esto, una inestabilidad política enorme en Perú. Nadie sabe exactamente por dónde va a ir. Un país con tanta riqueza, pero con tanta pobreza, porque la élite de Lima decidió fragmentar el país y se fue el centro político, desapareció. Y miren dónde quedó. Miren lo que está pasando hoy en Perú, en Ecuador, Fernando. Hoy. No, estos son casos ya, el de Brasil, hoy Bolsonaro está en 20 y tanto %. Lula, si hubiera elecciones, ganaría. Por eso que el señor Moro ahora, que fue el arquitecto de todo esto de Lavallato, hoy quiere correr porque se considera un héroe. Lo que pasó en Perú es que al eliminarse el centro político, todos los partidos desaparecieron. Surgieron nuevas fuerzas. Y lo que surgió en Perú es un pandemonio. Y incluso intentos de querer llevarse al presidente. Pero fíjense lo que está pasando ahora en Ecuador, con Guillermo Lasso. Y fíjense que ahora estoy hablando de un hombre de centro derecha, banquero, multimillonario. Él dice que él paga en 10 años paga más de 500 millones de impuestos. Mire la riqueza que tiene este hombre. Entonces, fíjese que no tiene que ver nada ni con la izquierda ni con la derecha. Este lawfare se aplica a quien la élite decida que es su enemigo. Y fíjese lo que pasó, Fernando, con el caballero, ¿qué está pasando con Lasso? Producto de un informe que tira este organismo de periodistas internacionales, en la que los papeles de Pandora lo vinculan a él a unas supuestas transacciones internacionales, no declaradas según esos papeles. Pero no está judicializado absolutamente nada de esto. No se sabe nada. Una gran parte de lo que se dice allí ni siquiera es ilegal. Pero a este presidente, la Cámara de Diputados, de lo cual él solo cuenta 18 diputados, está haciendo un llamado para juzgar al presidente Guillermo Lasso. Juzgarlo, lo que lo llevó a él a hacer un comunicado duro. El lawfare aplicado a un presidente que sabe lo que tiene que hacer, porque
para deshacer todo lo que se hizo mal entre Correa y Lenín Moreno. Hay que saber lo que hay qué fichas mover. Este caballero está siendo hoy investigado para llamarlo a juicio para destituirlo. Seehofer, al presidente Piñera en Chile, le montaron un caso igual. Sin embargo, el Congreso, el Senado, se niega a estas acusaciones y el lawfare sigue moviéndose a largo y nosotros en Panamá también hemos vivido el lawfare. De eso vamos a hablar ahora. Lo que quiero es que usted mire cómo la manipulación de la justicia destruye la institucionalidad y rompe la estructura política de los países. Mire, en Colombia lo aplican con los falsos positivos. El ejército mata gente que son contrarios políticamente al gobierno y se dicen que eran guerrilleros o narcotraficantes. Como los pobres en Colombia no tienen esos derechos, sí, la élite colombiana no ha entendido la magnitud del problema. Y no le voy a hablar de Venezuela. Ahora sí le debo decir algo. El presidente de Venezuela rompió el diálogo con la oposición a unos días. Creo que Maduro está haciendo un cálculo equivocado. Él apuesta que no le va a pasar nada. Maduro no se ha dado cuenta que él está maduro para caerse. La situación de Venezuela, Fernando, ya pasó de ser angustiosa. Es dolorosamente triste ver un pueblo como el pueblo venezolano bajo tanto sufrimiento, bajo tanta hambruna, bajo una dirección tan incapaz y corrupta como esa. Es dolorosamente triste ver eso y no ser activista de la lucha por la democracia de Venezuela. Y usted mira esto y se traslada a los Estados Unidos. En Estados Unidos el lawfare, el uso ahora combinado del lawfare con las redes sociales, usted lo ve aquí, hizo que Trump intentara ganarse unas elecciones que había perdido y puso a la defensiva a todo el sistema electoral norteamericano, al punto de que en varios estados de los Estados Unidos han pasado leyes que constituyen un retroceso electoral, negándole el derecho a votar a las minorías que no se consideran republicanas. Los estados republicanos están pasando leyes que ya habían sido superadas por el avance de la democracia. Y los republicanos, en este fin de semana que estábamos de vacaciones nosotros aquí, se negó a que el Senado considerara una nueva ley para restituir esos derechos a los ciudadanos norteamericanos. Una franca competencia, Fernando, en este tema. De ver que, si tú miras esto, Fernando, nos está indicando a nosotros que la manipulación de la justicia no produce nada más que fragmentación. Y de ello vamos a hablar ahora, cuando regresemos, Fernando. Ya está don Carlos Carrillo Gomila con nosotros. Para ver el caso de Ricardo Martinelli, que hoy entra en la fase de alegatos y de decisión sobre esto. Y lo que aspiramos todos es que se den en el marco de la ley y la Constitución.